es que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Una de las cosas que la iglesia cristiana, no Visión de Águila, todas las iglesias cristianas están lidiando con este problema, con lo que es fortaleza mental. Pero ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar donde algo o alguien opera. Los romanos, aleluya, le llamaban un castillo. Esa fortaleza, que era un castillo, ellos le tenían por nombre Antonia, porque de ese lugar salían los romanos, los soldados, a operar. Era un lugar que estaba resguardado. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás busca un lugar específico para él operar. Porque si él te domina ese brazo, tú no tienes problema. Si te domina un dedo, tú no tienes problema. El problema es cuando el enemigo te domina la mente. Porque la mente es un campo, mire, de batalla. Usted no ve que a veces usted tiene una batalla. A veces usted piensa que son pensamientos suyos, pero es Satanás ministrando tu mente. Y si tú no eres ágil, esa palabra tú la vas a agarrar. Esa palabra que él ministró, tú la vas a agarrar y se va a convertir en un pensamiento. Luego que esa palabra se convierte en un pensamiento, tú vas a actuar en base a ese pensamiento. Y ese pensamiento muchas veces llega a la persona a pecar. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo en espíritu. Pero también tenemos que renovar nuestra mente. Porque si llegamos a la iglesia y nacemos de nuevo en espíritu, vamos a ser cristianos, pero con una mente del mundo. Por eso usted ve que hay gente que llegan a la iglesia, su cuerpo está en la iglesia, pero tienen actitudes del mundo. Y tú le dices, ¿qué ha pasado? Que tu mente no ha sido renovada. Y como la mente no ha sido renovada, la persona sigue actuando como cuando estaba en el mundo. Fíjese que el que hablaba mentira, a veces dentro de la iglesia habla mentira. El que era reverde en su casa, en la iglesia sigue siendo reverde, porque su mente no está renovada. Entonces, para nosotros poder avanzar, tenemos que renovar la mente, hacer un giro, cambiar nuestro pensamiento. ¿De dónde viene nuestra mentalidad? De nuestro hogar, de la costumbre que aprendiste, de la creencia que te enseñaron, de tu entorno. Por eso usted ve que hay mucha gente que cuando tiene a su niño en un lugar que peligra, trata de mudarse o mantenerlo en su casa. Porque el entorno influye mucho. El entorno tiene que ver con tu manera de pensar. El pescado nace en el agua salada. Él echa una escama que no se contamina. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de estar en un lugar y no contaminarse. Hay gente que se contamina por su entorno, por cosas que vieron, por cosas que aprendieron. Cuando yo vine a Cristo, yo tuve que desaprender para luego aprender. Es como borrando lo que me enseñaron, lo que yo aprendí distorsionado, para entonces poder aprender correctamente. Entonces, la mentalidad, en la mente nosotros tenemos los pensamientos. En la mente están las emociones. Porque nosotros decimos que tenemos una alma, pero todo eso está conectado. Cuando la palabra habla que guarde tu pensamiento o que guarde tu corazón, no se está hablando de un corazón órgano, porque ese corazón órgano es como el hígado, no tiene un razonamiento. Cuando la Biblia habla de que guarde tu corazón, se está hablando de tu pensamiento, porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros descuidamos nuestro pensamiento, posiblemente terminemos pecando. ¿Cómo Satanás hace una fortaleza mental? O sea, un castillo a través de sugerencias, a través de tentaciones, a través de palabras negativas. Te va ministrando y tú creyendo, tú pensando que es un pensamiento normal,
Y esas palabras se van convirtiendo en un castillo, se va convirtiendo en una fortaleza. Ya después que Satanás ministró tu mente, entonces puede operar, porque ya te tiene convencido. Eso fue lo que hizo con Eva. Dios le dice a Adán, no a Eva, porque Dios no habló con Eva: no pueden comer del árbol del bien y del mal. Adán se lo dice a Eva: estamos en un huerto que no cultivamos. Usted y yo no sembramos, solo estamos comiendo aquí. Pero nada más tenemos una observación, y es que no podemos comer de ese árbol. Pero a la gente le gusta lo prohibido. Tú le dices a un niño, no le ponga la mano a eso, y el niño va reculando chin a chin. Porque dicen que no existe el no en los niños. Y yo creo que a veces en los adultos. Porque a veces le dicen no se puede, y ellos quieren poder. Usted quiere ver algo grande, que una mujer le diga a una hija: ese hombre no te conviene. Se enamora, se asfixia, se enloquece, y ese es asfixia. Yo no sé qué pasa. Usted le dice a una persona: tranquilo. No, ellos quieren verle, que yo no la vi hoy, no lo vi ayer, yo lo quiero ver hoy. Yo no sé qué pasa. Dios le dice a Adán: mira, no pueden comer de ese fruto. Pero Eva va a ver, porque le dio curiosidad. ¿Por qué de todo podemos comer, menos de este? La gente entra en una curiosidad, quiere saber. Y hay veces que por saber mucho hay problemas. Y ella entonces va al árbol. Satanás sabía que era codiciable el árbol. Y se le mete a una serpiente. Y desde allí la serpiente le hablaba: come del árbol. Ay, no puedo comer, porque el Señor nos dijo que si comemos vamos a morir. Satanás le dijo: no vas a morir. ¿Cómo? O sea, ella no iba a comer porque iba a morir. Cuando la serpiente le dice que no va a morir, empieza a ministrarle a la mente y le dice: sabe Dios que el día que coma, tus ojos serán abiertos como Dios. Mira la sugerencia, la tentación, la palabra negativa. Eva pudo decir no. Aunque yo no muera, o aunque mis ojos sean abiertos como Dios, Dios me dijo a mí: no coma. Y yo no voy a comer. Pero ¿sabe qué pasó? Que ella dejó que el enemigo administrara su mente, que formara una fortaleza, o sea, un castillo en su mente. Me parece a Eva pensando: wow, no vamos a morir. Si yo como, voy a ser como Dios. Y ella analizando y maquinando, hasta que la mujer llegó a pecar. Y tremendo problema. Dios le dice: no haga esto. Y la gente quiere hacerlo. No tenga amor escondido, y se buscan un novio escondido. Y el Señor me lo reveló ya quién es. Y el Señor sigue hablando: no lo haga. No, tú no puedes tener, que eso no es nada. ¿Acaso tienes tú que decirle a toda la pastora: tú eres una mujer, tú eres adulta, tú sabes lo que hace? Y ella es verdad. Y termina haciendo cosas como Eva. Y criticamos a Eva: wow, Eva pecó. Hoy en día sigue lo mismo. La desobediencia, el usted no agarrar esa palabra y usted llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Esa palabra se convierte en un pensamiento. Y luego ese pensamiento, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestro pensamiento. ¿Tú quieres conocer a alguien? ¿Tú quieres saber quién es alguien? Míralo cómo actúa. Porque como la persona piensa, así actúa. Y como actúa, habla de su realidad. Habla de quién es ella. Habla de su identidad. Su misma actuación la delata. Lo deja ver. Usted ya está claro quién es esa persona. Entonces, cuando el enemigo le ministra cosas negativas, usted tiene la autoridad de tomar esa palabra y llevarla cautiva a Cristo y decir que no, porque usted sabe lo que es pecado, yo sé lo que es pecado y todos sabemos lo que es pecado. Pero ¿por qué permitir que esta palabra se convierta en un pensamiento?
Porque luego el pensamiento se va a convertir en una acción. Y terminamos entonces decepcionando a Dios o defraudando al Señor. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar mucha gente que tuvieron fortaleza mental, pero otros no la tuvieron. Por lo menos David, que era un muchachito, cuando vino Goliat y estaba enfrentando al pueblo, David dijo: déjeme a mí a pelear. Pero tú eres un niño, David. Tú puedes ser nieto de Goliat. Goliat se te puede comer vacío, a ti no con pan, no, mira, vacío. Porque Goliat echó los dientes a donde, en la batalla. Y tú ni siquiera sabes agarrar una espada, David. Y él le dijo: no, déjame a mí. Él no dijo: es verdad, yo soy un niño y yo no sé agarrar una espada. En el tiempo todavía no sabía agarrar una espada. Él pudo decir: sí, es verdad, yo no estoy preparado para la batalla. Pero como David no tenía fortaleza mental, no le creyó la mentira al diablo. Porque ¿qué es una fortaleza mental? Son las mentiras que Satanás te entra en tu cerebro, esperando que tú le des credibilidad, que tú la creas. Tú no puedes. Es verdad, yo no puedo. Tú no sabes hablar. Sí, yo no sé hablar. Y empieza a poner complejo, y empieza a poner cosas negativas, y la gente es quien decide si le da credibilidad o no. David dijo: no, a mí nadie me va a opacar. El hecho de que yo sea un niño, yo soy un joven de guerra, que no me conocían allí en el monte, pero cuando venía un oso y agarraba el cordero, ¿sabe qué hacía? Le abría la boca. Mire, abría la boca a un león, a un oso. Hay que ser bien guerrero, porque usted dale un tablazo que caiga allá. Pero abría la boca y sacarle el cordero. Eso hacía David. David decía: dámelo a mí, que yo voy a pelear. Porque el Dios que me libró del oso y del león me va a librar ese circunciso. Óyeme, el hombre no agarraba ministración negativa. Estaba positivo. Porque cuando la gente está positiva, no acepta administración negativa. Pero está bien, ya el rey dice: está bien. Ve. Entonces empiezan los hermanos: vaya a atender las ovejas. ¿Qué hace aquí? Sé que era un muchacho malicioso. Y empezaron a decirle cosas. Tranquilo, yo no me estoy por saber qué es lo que está pasando. Se mantuvo tranquilo, porque David sabía, óigame, que hay momentos de prueba que son oportunidades. La gente ve prueba, y el que tiene una mentalidad positiva ve oportunidades. Cada vez que me llega una prueba, yo digo: aquí hay una oportunidad para yo aprender algo nuevo, para ganarme para Cristo, para desafiar al diablo y para avanzar. Las pruebas no es para aplastarte, son oportunidades para tú crecer, para avanzar, para ser diferente. Y tú miras para atrás y tú dices: cada prueba que me pasó me fortaleció. David decía: es mi tiempo, es una oportunidad. Aunque el pueblo está temblando, yo sé quién es Dios, y yo sé que Dios lo va a hacer. Luego que llega, que ya le entregan la oportunidad para que pelee, entonces empieza el paladín, o sea, el jefe, el campeón, a decirle que lo va a matar, que su carne se le va a echar a las aves del cielo, a la bestia del campo. Pero David dice: no, soy yo que te voy a matar a ti. O sea, no dejó que su mente se cargara, no dejó que se hiciera una fortaleza, sino que toda la refutó, la contrarrestó. Y tú y yo tenemos la autoridad para hacerlo. Pero hay gente diciéndole que sí al diablo, y el enemigo ministrándole cosas, y ellos meneando su cabeza. Párese, dígale: fuera. Llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Ningún pensamiento negativo no lo deje entrar en su mente. Usted tiene la autoridad para echarlo fuera. Fue el Señor que le dijo a Pedro: te entrego la llave, y lo que atar en esta tierra será atado en los cielos. Pero si algo desatare, también será desatado. Cuando nosotros atamos aquí, el cielo dice amén. Si estamos en obediencia con Dios. Y si desatamos, también dice amén. Si estamos en obediencia con Dios. Y David no permitió que ninguna palabra se convirtiera en un pensamiento. Porque él dice: si se convierte en un pensamiento, voy a tener una acción y voy a fallarle a mi Dios. Pero hubieron otros que la fortaleza mental lo arroparon.
Uno de estos fue Moisés. Moisés, Dios lo llama. Tuvo la experiencia de entrar donde estaba la salsa ardiendo. La fortaleza mental es para las personas que están dentro de la iglesia. Porque aquí lo habla en el Nuevo Testamento. No fue cosa de que de aquel tiempo, era lo que está pasando, pasó y sigue pasando. Cuando Dios llama a Moisés, aunque fue en el Antiguo Testamento, Moisés tiene la capacidad, el privilegio de ver la salsa que arde pero no se consume. Era normal que se consumieran la salsa, que se prendieran, pero se consumían. Pero aquí hubo un llamado, un encuentro especial, donde él ve y la curiosidad le habla el Señor desde allá adentro. Luego que Dios trata con Moisés, Dios le dice a Moisés que lo va a enviar a Egipto. Y aquí viene lo que son la fortaleza mental. Moisés le dice, tu siervo no sabía hablar. Pero Dios le dice, pero Moisés, ¿quién fue que le hizo la boca al hombre? ¿Quién le hizo los oídos a la gente? ¿Quién le hizo los ojos a la gente? Porque nosotros le decimos cosas a Dios como que Dios es un muchacho. No, yo no puedo. Y ahí entonces estamos contradiciendo lo que Dios quiere hacer. Porque si Dios te dice, ve, que yo voy a estar contigo, no le digas que tú no puedes. Porque usted le está diciendo a Dios que se equivocó, que Dios no supo elegir, que Él no sabe elegir, que Él no está claro lo que está haciendo. Si Dios te dice ve, es porque Él va a estar contigo. Y al que Dios manda, Dios respalda. Mire, se puede levantar el enemigo como se levante. Y el que Dios manda, Dios lo respalda. Si fue Dios que te mandó, en vergüenza no te deja. Porque Dios trabaja así. Y Dios le dice a Moisés, ve, yo voy a ir contigo. Tu palabra, yo voy a poner mi palabra en tu boca. No, Señor, es que yo soy tardo para hablar. Moisés era tartamudo. No sé si usted ha visto un tartamudo. Yo lo he visto. Yo tenía un maestro de escuela bíblica en la iglesia donde yo di los primeros pasos, que se enclochaba con una palabra. Y tú decías, pero ¿y cuándo que va a terminar? Y él enclochado ahí, era loco por salir, no podía. Se enrojecía. Se ponía incómodo, que nosotros lo conocemos como gago. Entonces Moisés decía, yo soy tartamudo. Yo me voy a presentar allí donde el faraón, un hombre elocuente, y tu siervo que es tardo para hablar, que se encloche en una palabra, no va a poder resolver. Yo le decía, tranquilo, ve que yo voy a estar contigo. ¿Y sabe qué le decía a Moisés? No nos manda a alguien conmigo, porque es que yo no voy a hacer trabajo. Y dice que Dios se enojó. Dios se molestó con Moisés. Y él dijo, yo conozco a Aarón. Aarón es un levita que habla elocuente, tiene un léxico hermoso, pero yo te estoy mandando a ti. Pero la fortaleza mental que estaba en la mentalidad de Moisés, entendía que él no podía, hasta que Dios tuvo que mandarlo con Aarón. Pero también sucede con Jeremías. Dios lo llama desde el vientre, y usted conoce la historia. Se lo entrega como profeta a las naciones, lo santificó. Y cuando Dios llama, ay, yo soy un niño. Pero Dios no sabe que tú eres un niño. Dios sabe la edad que tú tienes. Él le dice, yo no sé hablar porque yo soy un niño. Había un complejo en Jeremías, como a veces lo tenemos nosotros también. Yo no hablo como fulana. Yo tenía un complejo. Y a mí hasta se me olvidó eso, que soy media lengua. Sí, porque uno va como que eso se le va olvidando a uno. Y yo decía antes, ¿cómo yo voy a hablar? Y yo estaba tan enfocada en mi problema, que cuando estoy en la universidad, el maestro líder de letras era media lengua, se llamaba Radamés. Y yo observaba todo aquí como hablaba. Por eso yo siempre miro a Abel, con un léxico bonito, y ya usted sabe. Pero, y yo miraba a Radamés y yo decía, ay, pero ella es media lengua, y yo un día espero que se vayan todos los compañeros. Le digo, Radamés, ¿cómo usted ha llegado aquí? Me dice, ¿cómo así? No, pero como usted es media lengua, porque yo estoy buscando otro
igual que yo. Y él me dice, pero eso no me limitó a llegar. Y él hablaba peor que yo. Y yo decía, ¿y usted es el líder de todos los maestros de letras? Me decía, sí. Y yo como que se me iba a prender de bombillito. Pues yo voy a poder hablar delante de un público. Yo voy a poder darle clase algún día a estos estudiantes porque mi área es media. Yo decía, ¿cómo yo me paro delante de estos hombres? Estas mujeres grandes, porque yo trabajo con adultos y preadultos. Se me olvidó. Dios me quitó ese complejo. Porque fue una fortaleza que el diablo puso en mi mente. Porque mi papá me dijo a mí, tú no sabes hablar. Dile a él que me diga lo que tú quieres. Porque yo a ti no te entiendo. Y yo me lo creí. Yo no sé hablar. No era que tenía, que yo era tímida, para nada. Pero tenía miedo escénico. Porque me decían que yo no sabía hablar. Y yo me dejé entrar esa palabra en mi pensamiento y creerla. Y esa palabra, cuando se convierte en un pensamiento, yo actuaba así. Yo no sé hablar. Hasta que yo descubrí al diablo. Y yo empecé a agarrar esa palabra, porque eso es lo que hay que hacer. Cuando usted realmente dejó entrar esa palabra negativa, dejó entrar ese complejo, dejó entrar toda desobediencia, dejó entrar todo lo que sea, usted va a agarrar eso. Y usted va a renunciar. Y usted lo va a echar fuera. Y lo va a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted sabe quién es usted, quién lo llamó y quién está con usted, el complejo, el miedo, la inseguridad, todo eso se va. Jóvenes con llamado poderoso y a veces acomplejados que no quieren hablar. Mujeres con llamado poderoso y a veces acomplejadas. Hay que agarrar eso, reprenderlo, desautorizarlo de su mente y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque eso no funciona. Para nosotros poder avanzar, eso no funciona. Aquí vemos a una mujer que estaba también con una fortaleza mental. Y esta mujer era Ana. Ana, la esposa del Cana, era estéril. Y ella tenía una situación que cuando ella pasaba, como era una vergüenza para su marido, porque la esterilidad producía vergüenza para su marido y para la sociedad. Imagínese usted cómo se sentía Ana. Y Ana estaba frustrada. Ana estaba amargada. Ana estaba triste. Ana tenía una fortaleza mental. Todo el mundo pare menos yo. Y de ñapa Penina la afligía. Usted sabe cómo son las amantes, ¿verdad? Que empiezan a buscarle problemas a la señora. Y empezó esta amante a buscarle problemas a Ana. Y Ana estaba muy triste. Y Ana estaba muy acongojada. Y Ana no hallaba qué hacer. De tal manera que Ana entró en depresión. Pero una cosa pasó. Que Ana dijo, esta fortaleza, yo sé que existe una realidad. Pero por encima de esta realidad hay una verdad. Y la verdad está por encima de la realidad. Ana decía, ¿verdad que yo soy estéril? Penina tiene 10 muchachos con mi marido. Pero algo aquí va a pasar. Y ella hizo así, mire, como que agarró esa mente. Y dijo, ¿verdad? Soy estéril hasta hoy. Yo voy para el altar, voy para Silo. Allá estaba el arca de Jehová. Yo voy allí porque algo Dios va a hacer conmigo. Hasta que Dios no haga algo, yo no salgo del altar. De allí yo voy a salir con una evidencia de que me encontré con el Señor. Pero yo voy a parir mi muchacho. Ana se lo creyó. Ana lo declaró. Y Ana fue al altar. Cuando está allí en el altar, Elí, la unción de Elí ya se había caído. El aceite había que renovarlo. Tenía un aceite viejo. Y cuando Elí alcanza a ver a Ana, la ve como ebria. Pero como esta mujer tomó una decisión de cambiar, cuando Elí la llama ebria, ella se mantuvo sumisa. Porque a veces
cuando nosotros decidimos ser diferentes, no vamos a responder mal, sino que nos vamos a mantener tranquilos, sumamente tranquilos. Y como Ana sabía a qué fue al altar, no iba a permitir que nadie le desbaratara su plan. Mira quién usó el diablo, a Elí, al sumo sacerdote. La llamó ebria. Entonces, cuando él le dice que ella está ebria, dice: no, tu sierva está atribulada de espíritu. En pocas palabras, ando amargada aquí. Dice que ella lloró amargamente. Ella oró. Pero ella decía: mira, de aquí yo salgo diferente. Porque hay situaciones que solamente Dios la puede resolver. No era el Cana del problema, porque el Cana tenía 10 muchachos. No era Elí, porque ya Elí estaba, ya usted sabe, había que cambiarlo. El problema era que Dios era el que le iba a resolver a ella. Y cuando ella llega allí al altar, ella empieza a clamar. Y fue una mujer sabia. Hizo un pacto con Dios. Cuando yo veo a Liné en aprieto, digo: Liné, haz pacto con Dios. Cuando yo estoy en aprieto, yo hago pacto con Dios. Señor, si tú me das esto, yo te prometo aquello. Eso fue lo que yo hice cuando iba cayendo en el accidente. Si tú me salvas, yo te seré fiel. Yo te voy a servir, cueste lo que me cueste y pase lo que yo pase. A Dios le encantan los pactos, porque Dios es un Dios de pacto. Y Ana hizo un pacto con él: si tú me das uno, yo te lo dedico a ti. Con un solo que tú me des, yo soy suficiente. Y Dios dijo: sello esa palabra. Amén. Te lo voy a dar. Pero te voy a dar uno que va a valer más que los 10 muchachos de Penina. Cuando la mujer sale de allí, salió con el muchacho en el vientre. No fue la casa que se embarazó, porque ella tenía mucho tiempo con Elcana y no se había embarazado. Salió de allí. Elcana estuvo y luego quedó embarazada. Cuando parió su muchacho, antes de parirlo, desapareció Penina. No se habló más de Penina hasta el día de hoy. Hasta el día que Ana decidió romper con toda fortaleza mental. Satanás quiere tener a nosotros cabizbajo en una situación hasta que usted se levante en pie y le diga: hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy con propiedad. Hasta hoy. Porque no puede ser que siempre vamos a estar todo el tiempo en lo mismo. Hasta hoy. Tú no has oído gente que siempre están en un proceso. Pero no es así. Hay un tiempo de proceso, pero hay un tiempo de refrigerio. Si la gente está siempre en proceso, tiene que revisarse. Job tuvo un proceso fuerte, pero luego tuvo un refrigerio. Entonces Ana dijo: mi mentalidad va a ser diferente. ¿Sabe qué pasó cuando Ana salió del altar? Dice que anduvo por su camino. ¿Y por dónde caminaba Ana? Por el camino de la crítica, por el camino de la murmuración, por el camino de la depresión, por el camino de la amargura. Ahora ella camina por su camino. A ella no le importaba lo que Penina dijera. Por eso Penina desaparece. ¿Sabe por qué? Porque Penina va a estar atormentándote para que tú te sientas mal cuando te puede afligir. Pero ya Penina sabía que ya no podía afligir a Ana, porque la mentalidad de Ana era diferente. Y lo que tú no vences, te vence a ti. ¿Cómo tú sabes que alguien es libre? Cuando se siente mal, cuando la calumnian, cuando la critican, cuando la humillan. Usted no ha oído que hay gente que dice: mira, tú te vas a ver porque yo soy cristiana. Pero si yo no me he hecho cristiana, está viviendo el momento. No lo digas porque ya lo viviste. La palabra dice que la gente no peca solamente cuando se va con una mujer, sino que si la piensa, si la analiza en su mente, ya está pecando. Y hay gente que le dice: tú te vas a salvar porque yo soy evangélico, yo soy cristiana. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mi intención es yo enseñarte lo que es, lo que realmente yo soy. Pero como ya soy cristiana, entonces cuando tú y yo no vencemos algo, eso no va a vencer.
¿Por qué Penina desaparece? Porque ya no podía vencer a Ana. Al principio la afligía, pero cuando esta mujer sale con su muchacho, ya Penina no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo una mentalidad diferente. Pero vemos la primera generación que vio todos los milagros del mundo, pero nunca renovaron su mente. Y yo siempre digo que hay gente que deberían estar en otro lugar, y por no renovar su mente, están sentados en una silla, con un potencial, con un llamado, con autoridad, pero su mentalidad no lo deja. Esta generación vio todos los milagros, estaban viendo muchísimas cosas, pero entonces iban para Canaán con la mentalidad de Egipto. Cada vez que pasaba algo, se querían devolver. ¿Y qué pasó con esta gente? Se mantenían murmurando, dice. Se mantenían criticando. Si no estaba esto, hablaban. Si esto faltaba, criticaban. Querían darle a Moisés a pedrar cuando no había agua. ¿Y sabe qué pasó? Que el proceso era para durar 40 días en el desierto. Y por su mentalidad, por no renovarla, por no sacar a Egipto de su mente, lo aumentaron a 40 años. ¿Usted sabe por qué hay gente que dura mucho tiempo en el proceso? Por su mentalidad. Entonces Dios dice: te iba a dar 3 meses, ahora te voy a dar 3 años. Te iba a dar 10 meses, ahora te voy a dar 10 años. El lío de todo esto es que esta generación como quiera no entró. Mire qué cosa. Le aumentaron 40 años dando vuelta en el mismo lugar, cuando podían llegar en 40 días. Pero su mentalidad no se lo permitía. Por eso que aquí tenemos que renovar la mente. El Señor le dio a los discípulos: ya ustedes no son de este mundo. Aunque sus pies están aquí, su mente tiene que ser del reino. No puede pensar como piensan los que están aquí en esta tierra. Tienen que pensar en lo de arriba, no en lo terrenal. Y este pueblo daba vuelta, y la ropa le crecía con ellos en la misericordia de Dios, pero no pudo entrar. Y usted analiza y lee bien. Fue la mentalidad que no lo dejó entrar. La rebeldía, la desobediencia, lo dejó en el mismo lugar. Allí lo sepultaron. Cuando Dios le dio: hay una tierra que fluye leche y miel, que yo preparé para ustedes. Pero este pueblo, fíjate que mandaron 2 espías en el tiempo de Moisés, y solo 2 creyeron. Gente rebelde, de dura cerviz, dice la palabra. Y Dios quiere organizarnos, porque Dios quiere entregarnos cosas a nosotros. Pero imagínese usted que Dios le entregara la tierra prometida a este pueblo que no maduró. Cuando una gente rompe con la fortaleza mental, cuando madura. La mente tiene que ser renovada constantemente, porque el que no renueva su mente, de tiempo en tiempo va a cometer los mismos errores. Cuando tú te das cuenta que alguien no ha renovado su mente, cuando comete los mismos errores. Hay gente que dice: no, porque yo tengo una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? La ira. Eso no es debilidad, es un pecado, es una obra de la carne. La debilidad es lo que tenía Pablo. Ese aguijón es una debilidad, porque no dependía de él. Lo que depende de ti, depende de mí, que lo podemos quitar, no es una debilidad. Es un pecado que te dominó. Y lo que tú no dominas, te va a dominar a ti. Lo que tú no vences, te va a vencer a ti. Ay, ella es cristiana, sí, pero el pecado la vence. Caín fue llamado y dice que nació varón, ¿por qué? Por voluntad de Dios. Mas sin embargo, la obra de la carne lo venció y terminó fracasando. Entonces, hay mucha gente que Dios lo llamó para cosas poderosas. Ayer fue en la Biblia, de esos personajes que están ahí, hoy somos nosotros. Si no vencemos,
lo que nos impide avanzar, entonces eso nos va a vencer a nosotros. Por eso Dios le decía a Caín: si tú no vences, el pecado está tocando tu puerta. Y yo te he dado autoridad para que te enseñoree de él. Si tú no te enseñoreas de él, el pecado se va a enseñorear de ti. Entonces, ¿cómo yo voy a romper la fortaleza mental? Usted y yo vamos a pensar. ¿En qué hemos pensado? Porque la Biblia dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo amable. Hay veces que el enemigo nos está ministrando cosas negativas y le damos credibilidad a esa mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sacar esa palabra. No es el líder que se la va a sacar, es usted. No es fulano, no es ni siquiera Dios, es usted. Porque usted fue que le dio entrada a esa palabra. Y usted que tiene que quitarla con la autoridad que Dios le ha dado. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jehová.